Tengo 45 años practicando la pesca submarina en el Perú. El que viene a hablarles el día de hoy es un pescador artesanal de orilla, como lo decimos nosotros, buzo deportista, aficionado a la pesca submarina a pulmón, que ha tenido el placer de poder bucear en toda la costa peruana desde Tacna a Tumbes, a pulmón, hacer pesca submarina y reconocer la costa peruana, y al mismo tiempo la oportunidad de trabajar en todo el sector pesquero, en las diferentes áreas, desde lo que es pesca, producción, comercialización de productos pesqueros y trabajos en consultorías, etcétera. Así que conozco, gracias a Dios y gracias a ustedes que conforman, muchos de ustedes, la lista OANES, un conocimiento y una experiencia que nos permite hacer esta presentación el día de hoy. Nosotros tenemos un proyecto que estamos en ejecución desde el año 2018, que se llama el Proyecto de Investigación y Sensibilización Recursos del Borde Costero Peruano, Litoral e Islas. Les voy a ir explicando paulatinamente, así como también explicando un poquito y de manera rápida qué cosa es lo que es nuestra organización y cómo es nuestro trabajo. El elemento más importante para nosotros es que la mayoría de los peruanos en general vemos la superficie del mar y las olas, pero debajo de ellas la gente común no ve nada, salvo que sea buzo. Es muy difícil comprender la otra parte que está al lado de la línea de la superficie. Pero lo cierto es que debajo de las olas del mar y a su alrededor y en la administración de nuestro mar hay todo un mundo que no conocemos. Incluso muchos profesionales del sector no lo conocen. Y esa es un poco la misión de nuestra organización, que se sintetiza en esta lámina, que dice muy claramente lo que ha explicado la ingeniera el día de hoy, lo que somos. Nuestro primer objetivo es mantener una red de comunicaciones estable y permanente que involucre a todos los actores del sector, para que todos los actores del sector podamos trabajar en pro de un beneficio común, que es dominar nuestro mar y lograr un mantenimiento ecosostenible y amigable, o ecoamigable y sostenible de los recursos del borde costero peruano, para que las comunidades que viven en él, ergo incluidas pescadores artesanales, acuicultores y otros, se vean beneficiados de esta visión holística que de alguna forma queremos nosotros presentar respecto del mar. Oanes es un hombre pez, el nombre es un nombre común, pertenece a un mito de la antigua Sumeria, muy similar a Nailamp. Es un hombre pez que vino del mar y civilizó a un grupo de seres humanos enseñándole muchas cosas. Nosotros tomamos el nombre de Oanes para nuestra organización porque estábamos entrando en un mundo del Internet hace 26 años y nos pareció mucho más universal y que identificaba además a los fundadores de nuestra organización, todos peruanos, muchos buzos, algunos ingenieros pesqueros, otros biólogos y otros deportistas, que fuimos la gente que formó inicialmente la lista OANES en la Red Científica Peruana hace 26 años. OANES es una red integrada de comunicaciones que hemos venido construyendo a lo largo de los últimos 26 años. Cuenta ahora con una página web, un fanpage en Facebook, cuenta con Twitter, canal de YouTube, contamos también con LinkedIn y ahora nos hemos metido en el emprendimiento de tener una radio online que le hemos llamado la Radio La Perú. Me preguntarán por qué. La razón es sencilla. Hemos recibido una importante donación en una playa que se llama así, donde va a estar la sede de la ONG OANES en los próximos años. Todavía falta mucho, pero hemos decidido que ya que va a ser la sede, le íbamos a poner el nombre de La Perú, que además nos suena bastante bien, porque su mensaje es muy claro: Radio La Perú, la voz del mar. Y eso es lo que OANES quiere ser y en donde todos ustedes van a participar. OANES es un foro de diálogo permanente. Lo que busca es tener esta red de comunicaciones para que todo el mundo se comunique entre sí. Todos puedan hablar, puedan conversar, puedan intercambiar ideas, puedan hablar de políticas, puedan presentar sus
sus proyectos, presentar estas conferencias, y que la universidad pueda presentar un curso, etcétera. Es para eso la red integrada de comunicaciones. Nosotros, como ONG, lo que hacemos es observar. Observamos, identificamos conflictos que impiden el desarrollo y proponemos proyectos de sensibilización y de investigación que los podemos ejecutar nosotros o los pueden ejecutar otras organizaciones. Difundimos y publicamos, como hemos publicado ya 3 libros de nuestro fondo editorial, y obviamente también a través de nuestras redes sociales. Y representamos al colectivo respecto al consenso logrado en función a las necesidades. Algunas veces se nos ha pedido asistir a la Comisión de Producción del Congreso y lo hemos hecho. También hacemos informes a las autoridades de turno una vez al año, buscando resumir lo que ustedes conversan en las redes durante todo el año para de esta manera definir un poco lo que el sector quiere. Porque los profesionales del sector, ya sea profesionales o ya sea expertos como pescadores, todos tienen un fin y un propósito en el trabajo diario que realizan en el sector, y lo que hace OANES es tratar de leer eso y traducirlos, si se puede decir de alguna forma, para que las autoridades lo comprendan y ejecutemos todos un trabajo en una sola línea. Bien, a lo largo de estos últimos 26 años, lo primero que hemos aprendido es que no hay una definición exacta del borde costero, y sin embargo esto es sumamente importante para comprender las diferentes pesquerías o los diferentes medioambientes que tenemos en el mar. Siempre cuando hablamos de pesca tenemos que hablar de pelágicos o de demersales, pero todos se han olvidado del borde costero y de los recursos que están en el borde costero. Y es que precisamente entre los 0 y los 80 metros de profundidad, que es donde está, hasta donde llega la luz del sol, existen muchos fondos rocosos, ya sea planos o cavernosos, donde habitan una enorme biodiversidad de especies que no ha sido realmente estudiada por los peruanos y que, sin embargo, es sumamente importante para el desarrollo de las pesquerías artesanales o pesquerías costeras. Ya los antiguos peruanos conocían esto, y lo conocían muy bien. Estas láminas representan solo algunos de los huacos donde se representan estas especies del borde costero peruano desde tiempos ancestrales. Y de fondo tenemos una linda red tejida con la que capturaban estos recursos. Creo que el mejor ejemplo de que el peruano conoce su mar está aquí en esta lámina. Pero para ponernos más en contexto, cuando hablamos de estos recursos, hablamos de estos recursos, de las fotos de estas especies que están aquí, que yo he visto en abundancia hace 30 años, 35 años, y que ahora cuando voy a bucear las veo escasear, como la mayoría de los buzos. Y en ese sentido nos interesa muchísimo identificar al actor que usufructa estos recursos y que tradicionalmente lo ha hecho, ya sea el actor ancestral o ya sea el actor actual. Porque durante muchos años la pesca artesanal ha vivido de estos peces que muchos de nosotros los conocíamos como peces de roca, y eran los peces que alimentaban el ceviche, las parihuelas y los grandes platos de la gastronomía nacional, que luego se han ido sustituyendo por otras especies más abundantes y comerciales como el jurel, la pota y otros importados venidos de Chile o de otros países que intentan ingresar dentro de la gastronomía. Sin embargo, estas especies que han estado siempre en el borde costero peruano, la vieja o pejeperro, el negro, la chita, el oro, el tramboyo, la cabrilla, la pintadilla o el cherlo, que es un tipo de mero, son especies abundantes que existían en el borde costero peruano durante muchísimos años y que nos las hemos comido los peruanos con mucho placer durante estos últimos años, sin medir realmente las consecuencias de lo que estábamos haciendo, sin saberlo también. Bueno, pero eso es algo natural en la pesquería peruana, porque en la pesquería peruana no sabíamos muchas cosas. Han pasado más de 60 y tantos años de pesquería nacional y hemos aprendido mucho. Y creo que en ese sentido nuestra organización es importante porque recuerda un poquito también la historia. Nosotros creemos que hay que hacer algunas correcciones en la Ley General de Pesca. Una corrección que es muy importante es definir al pescador artesanal. Para nosotros, el pescador artesanal debe ser protegido por el Estado peruano, pero no promovido. Y el pescador artesanal debe ser considerado básicamente el pescador artesanal de orilla,
como aquel pescador que pesca en el litoral de la costa de islas y que nunca se aleja de vista de la costa. Puede cruzar a las islas Chincha, por ejemplo, de Paracas a las islas Chincha, que son 15, 16 millas, y regresar, pero siempre su zona de pesca va a estar alrededor de las islas donde están los fondos rocosos cavernosos o los fondos rocosos planos llenos de praderas de algas. Ese es el hábitat de estas especies y el hábitat que usufructa normalmente el pescador artesanal entre 0 y los 80 metros de profundidad. Ya los técnicos me dirán, seguramente, oye, también está la línea máxima de oxígeno, que es otra línea que divide este medio ambiente. Sí, de acuerdo, arriba de la línea máxima de oxígeno existe más vida que abajo. Pero de estos pescadores hay dos tipos: el no embarcado, el pintero, el espinelero, el rascaplaya, el saltamochero, el buzo pulmonero, el recolector, y los no embarcados, con embarcaciones tipo balsilla, remos, motores, para poder pescar con anzuelo, con redes cortineras, también con compresoras a bordo, para buceo de extracción de mariscos, etcétera. Todo lo demás para nosotros no es artesanal. Puede ser que tengamos grandes diferencias, pero esa es la idea que Obanes tiene después de 26 años de trabajo en la costa peruana. Para nosotros la pesca en el Perú debe estar dividida en dos grandes grupos: la pesca artesanal, como la hemos definido el día de hoy, y la pesca industrial. Y en ello incluyo todo lo demás: pota, perico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las comunidades pesqueras artesanales de orilla, cuando vamos a visitarlos a los puertos y a las caletas, nos denuncian que desde hace mucho tiempo que la biodiversidad de sus zonas de pesca costera disminuyen día a día, producto de las malas prácticas de pesca. Pero eso es una conclusión a la que hemos llegado después de conversar con ellos. Cuando uno conversa con ellos a priori y les dice, ¿por qué no hay pescado? ¿Por qué ya no hay los recursos que tenías antes? La respuesta a priori de un pescador artesanal es: la flota industrial ha depredado todo el mar peruano y ya no tenemos pescado. Pero eso es falso. Es falso porque existen una gran cantidad de malas prácticas que están enfocadas directamente a este medio ambiente. Y estas malas prácticas pesqueras son en realidad la verdadera razón de la escasez de estos recursos. Y los voy a enumerar para todos ustedes. La primera es el respeto a las tallas mínimas, y lo más importante, que también es importante para los ingenieros y para la gente que trabaja en el Estado, no todas las especies están consideradas en la RM 209-2001 PE, que considera las tallas mínimas. Hay algunas que faltan. Pero el respeto a las tallas mínimas es lo más importante. Me decían hace poco, oye, no es lo mismo bucear a pulmón que bucear con tanque o bucear con compresora. Yo puedo tener más tiempo buceando con compresora y sacar el mayor número. No. Cuando uno ve bajo el mar a la presa que va a capturar, uno puede elegir, puede ser selectivo. Entonces el concepto de las tallas mínimas es un concepto fundamental. No importa el tiempo de aire que yo tenga bajo el mar, lo que importa es que sea selectivo. Esto es muy importante. Otro concepto que también es importante y que lo hemos encontrado como un flagelo en toda la costa peruana, especialmente en el sector de Paracas y en el sector de Huarmey, es la pesca con explosivos. Cuando se practica la pesca con explosivos, normalmente lo que sucede es que no vuelve esta fauna que hemos descrito a esos lugares que son su hábitat tradicional. Y no vuelve por varios años, porque al meter un explosivo en un fondo rocoso se destruye a todo el ecosistema, no solamente a la especie objetivo que se pretende capturar. Se destruyen erizos, se destruyen caracoles, se destruye todo un tipo de vida que está adherida a las rocas y obviamente queda un desierto donde los peces nunca más regresan. Otra falla fundamental, otra mala práctica que es básicamente en los fondos arenosos son el chinchorro, el trasmayo y la reta a la deriva de playa. Yo no las prohibiría, es un concepto personal, yo las regularía, porque tendría que tener un control estricto de las tallas que voy a utilizar en las mallas de las redes. Ustedes que son ingenieros comprenden esto muchísimo mejor que yo. Otro drama que tenemos en la pesca en el sur del Perú es el llamado traqueteo. Recién hace unos días, el 21 de septiembre del 2022, fue publicada la RM 0304 del 2022 que prohíbe el uso activo de redes de enmalle mediante la manipulación de buzos. Había una normativa parecida, pero que se refería a la pesca de cabrilla en sechura, que se llamaba redes de boliche o encierro, para la pesca de cabrilla. Es una tecnología diferente a la tecnología del traqueteo que se usa en la zona sur del Perú. Por eso había que sacar una normativa específica
para esta, porque había una confusión al respecto. ¿Qué pasa? La chita, por ejemplo, que es un recurso muy abundante en el sur del Perú, en la parte sur de Lima y en otros lugares, se aglomera en los fondos rocosos a poca profundidad y donde revientan las olas. Cuando el mar se pone tranquilo, muchos pescadores van a la zona con una embarcación, tiran una red, meten a un grupo de buzos, ahuyentan a estos peces y estos peces caen en la red. Esta técnica produce estas extraordinarias capturas que un buzo a pulmón o un pescador con cordel o con una red tradicional no capturaría jamás. Aquí hay más de 3 toneladas de chita, lo que evidencia desde mi perspectiva y la perspectiva de todos los que hemos apreciado esto, que hay una sobrepesca de este recurso y que tiene que ser definitivamente regulada, y es un excelente paso que se haya publicado esta RM el 21 de septiembre. Otro flagelo que tenemos es la pesca nocturna. Recuerdo a una ex viceministra que decía, porque no hay anchoveta, no hay lenguado. No hay anchoveta, no tiene nada que ver con el lenguado. Si bien es cierto, el lenguado es un depredador, no solo de anchoveta, sino de muchos recursos, los lenguados entran en la noche a dormir en las playas. Yo hago acto de mea culpa, he pescado lenguado muchas veces de día y de noche, pero de noche es mucho mejor, porque el lenguado entra a dormir a las camas de arena y con una linterna es posible sacar capturas extraordinarias del lenguado, con lo cual no se le da descanso. Si esto sucede a vista y paciencia de todos los pescadores artesanales, es obvio que durante muchos años, practicando este tipo de pesca, el lenguado desaparezca de nuestras costas. Gracias a Dios, lo único realmente constante en el mar peruano es su variabilidad, y este clima frío que tenemos ahora aparentemente está favoreciendo el regreso del lenguado a muchos caladeros que ya estaban vacíos y depredados por la pesca nocturna practicada por buzos a pulmón o por buzos con compresora, que también utilizan el mero como un pez objetivo en la zona norte del Perú para hacer pesca nocturna. La pesca nocturna, desde mi perspectiva, debe ser, la perspectiva de nuestra organización, debería ser prohibida o por lo menos regulada. Otro error y otra mala práctica que cometemos en el borde costero es el arrancar a las algas desde la raíz. Las algas conforman un bosque submarino y este bosque submarino le da una protección fundamental a los peces que habitan en él. Si uno arranca las algas de un fondo que normalmente son fondos rocosos planos, lo que hace es destruir el bosque y ningún pez, por más cerebro pequeño que tenga, va a venir a habitar a un desierto. El bosque le conforma un ecosistema donde vive su alimento, donde se puede proteger de otros depredadores, y si este bosque no existe, obviamente estas especies no regresan jamás a ese lugar y lo único que vamos a ver es un fondo rocoso plano, sin algas, desierto. Otro mal, y por eso es muy importante tomar en cuenta esto que les he dicho antes, de que nosotros en OANES creemos que debe haber solo 2 tipos de pesquería, es porque se considera como pesca artesanal a los bolichitos que tienen hasta 15 metros de eslora, que practican la pesca, como en esta fotografía tomada en Guarmey, a menos de 500 metros de la línea de costa, sobre un fondo rocoso que yo conozco personalmente, que es un fondo rocoso cavernoso, precioso, donde había una enorme biodiversidad de peces. Pero ellos pescan ahí, interfieren con las prácticas del pescador artesanal de orilla. Esto, de acuerdo a la norma, porque existe una norma, no deberían pescar a menos de 3 millas de la costa. Sin embargo, en esta foto, que es absolutamente delatora, se ve muy claro que están pescando a menos de 500 metros de la costa peruana. El otro elemento que también es sumamente importante es obviamente la contaminación, que no solamente viene de Repsol, viene de todas las ciudades, viene de todos los pueblos a través de los ríos y de los ríos al mar. Y ojo, por más que las pesqueras y muchas empresas hayan hecho programas de adecuación al medio ambiente, el Estado y las ciudades no los completan. Entonces tenemos casos como por ejemplo en la Bahía del Ferrol, donde las empresas pesqueras se han esforzado con una enorme inversión, pero solucionan solamente el 10 o el 15% del vertimiento de residuos a la bahía. El otro porcentaje le corresponde a la ciudad, que son residuos domésticos que no están controlados. Se enfocan muchas veces en controlar a las empresas, pero la ciudad y la población, que es el principal contaminador, no se le controla ni se le regula. Y esto es muy importante. Si queremos crecer hacia la acuicultura,
tenemos que pensar en tener muy claro que la contaminación no debe pasar. Todas estas cosas de malas prácticas que existen y que las he enumerado, y hay muchas más, pero no me voy a pasar toda la conferencia hablando de esto, es posible combatirlo. Nosotros hemos detectado que existen sistemas sin utilizar en toda la costa peruana. En la zona sur del Perú, por ejemplo, de Lima hacia el sur, tenemos un sector de balnearios muy fuerte, que tiene personal estable, que constantemente está viendo las playas. Ellos pueden colaborar, si es que se les capacita, en detectar a quienes hacen estas malas prácticas para luego contribuir con la Policía de Mar, que es la Dirección de Capitanías y Guardacostas, y hacer presión para que estas malas prácticas desaparezcan. Obviamente hay que capacitar a los pescadores primero, pero también hay que capacitar a los pobladores que tienen sistemas ahí que pueden utilizar, cámaras, serenazgo, vigilantes de clubes, etcétera, que pueden coadyuvar a que esta labor del combate contra la pesca, las malas prácticas, pueda llevarse adelante. Bien, no hay que hablar de cosas malas solamente, vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho. Sobre la base del recorrido que hacemos por la costa nos dimos cuenta de una gran cantidad de cosas y nos dimos cuenta primero que la fotografía submarina era una herramienta interesantísima para hacer esta labor de investigación y sensibilización. Primero porque el peruano no está acostumbrado a ver un pez fotografiado en el agua. Cuando uno conversa con un peruano común y corriente que no practica ningún deporte acuático, él te va a decir, oye, pero yo no sabía que bajo el agua se podían ver tan bien, que el agua era transparente, yo pensé que todo el tiempo era sucia. Bueno, sí, esa suciedad bendita que consideran ellos es nada más que el plancton y el fitoplancton que le da el alimento a toda la cadena alimenticia del mar peruano. Y benditos somos en tener un mar verde y no azul como el Caribe, porque eso precisamente es lo que permite la gran abundancia de especies. El día que desaparezca el plancton no habrá anchoveta, no habrá caballa, no habrá jurel, no habrá nada. Es así de concreto. Pero nosotros somos bendecidos por este plancton y estas surgencias que vienen del fondo del mar, que se mezclan con la luz solar y que generan esta primera productividad primaria. Pero los buzos en el Perú, que tienen más de 55 años o más de 55 años practicando, comenzaron hace muchos años atrás. Nosotros hemos podido coleccionar fotografías de diferentes pescadores submarinos. Uno de los primeros que nos dio fotografías fue nada menos que el primer ministro de Pesquería, el general Javier Tantalián Banini, que era un gran pescador de meros en el norte del Perú. Él nos proporcionó muchas fotos. Creo que Javier Tantalián fue el responsable de la desaparición de los meros en el Perú, en el norte. La enorme cantidad de meros que capturó y los grandes tamaños que capturó, realmente están todos fotografiados. Y además le enseñó a muchos, como yo, a seguir matando meros. Y creo que entre todos somos responsables de la escasez de estas especies. Pero las fotos están ahí para mostrarnos lo que había y lo que podemos hacer. También existen fotos de los clubes. Hay muchos clubes de pesca submarina en el Perú que tienen fotografías y archivos fotográficos. El Club Rascaplayas, que es el club de pesca submarina al que yo pertenezco, tiene, los hermanos Galia, que eran los fundadores, tenían un cuaderno de bitácora con el que buceaban. Cada vez que buceaban y sacaban una especie, la registraban, la dibujaban, la medían, marcaban el lugar donde la habían pescado. Tenían un método, a priori, digamos, muy sencillo, pero era un método que nos permitía tener una información. Y por supuesto su archivo fotográfico, que también es abundante y que nos permite ver lo que había. Sin pretensión alguna, también tengo mis pequeñas fotos, pero a diferencia de ellos, yo tenía temor de que estas fotografías en los años universitarios me trajeran mala suerte, y la mayoría de mis amigos buzos, pescadores, decían, no hay que llevar cámara fotográfica porque vas a salar la pesca. Y normalmente no lo hacía. Entonces todas estas fotografías que están aquí no son tomadas por mí, en su mayoría son tomadas por amigos. Y tengo una colección muy pequeña realmente, pero son 45 años practicando la pesca submarina. Pero nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo interesante con la fotografía. Pero el problema era en la cámara. ¿Cómo le digo a alguien que quiero decirle, oye, deja tu arpón por un par de horas y agarra una cámara fotográfica para que hagas fotografías submarinas, para que nos ayudes en este proyecto, si una cámara fotográfica cuesta más de 1.500 soles? Entonces ese era un gran problema, cuesta más que un arpón. Un arpón cuesta 500 soles, 600 soles. ¿Cómo puedo hacer?
Pues muy bien, nos metimos al mercado, conseguimos un financiamiento y gracias a ese financiamiento compramos 25 cámaras de diferentes marcas similares a la líder del mercado y las probamos todas. Y encontramos que más o menos el 50% de las cámaras eran perfectamente fáciles de ser utilizadas en este programa y valían de entre 200 soles y 300 soles. Muchas de las fotografías que hemos tomado han sido tomadas con estas camaritas de imitación, por decirlo de alguna forma, que son estancas y que permiten bucear y tomar fotos hasta los 10 metros de profundidad, que es suficiente para nosotros y para el propósito de este estudio. Primero, comenzamos a tomar fotos, pero la primera persona que tomó fotografías submarinas a pulmón fue el señor Andrés Perona, que comenzó a tomar fotografías. Y he utilizado las fotos que él ha tomado y las fotos que yo he tomado para mostrar las pequeñas diferencias de comportamiento que hemos encontrado en los peces de fondos rocosos a lo largo de estos años, ¿no? Andrés Perona, por ejemplo, en el 96 encontraba grandes cardúmenes de pintadillas en toda la costa peruana, dispersos en agua libre, como se muestra en la foto. El día de hoy, esta foto ha sido tomada el año pasado, el anteaño pasado, hoy día no encuentras a las pintadillas en la misma forma en la que las encontraba Andrés Perona y otros buzos como yo. La pintadilla se esconde en cavernas, porque ya conoce al buzo, ya sabe que el buzo es un depredador, y tiene lo que los buzos le decimos zapato de clavo, como el zapato de clavo de un corredor de 100 metros. Tan pronto siente por su línea lateral el ingreso de un buzo o el sonido de un motor, se las pica, desaparece, porque ya conoce y reconoce al buzo como un depredador. Y esto es común en la mayoría de las especies, a tal punto de que algunas especies han sido prácticamente depredadas. Por ejemplo, esta foto de Andrés Perona registra loros, o Plegnathus insignis, en el campeonato de hilo, en abundancia, todos animales de 5 a 10 kilos. Bueno, la foto que está al costado muestra cómo vemos los loros ahora, todos en estadio juvenil. Ya no se ven los loros grandes, ya no existen prácticamente. Igual ha sucedido con esta especie, que nosotros la conocemos el chino, Medialuna ansietae, pez hacha le dicen en Chile, porque es un pez muy abundante en el sur. Este pez es recontra interesante. Solo los pescadores sabemos que siempre le abrimos la panza a los pescados. Ustedes, los ingenieros que están metidos en el tema, también lo saben, porque solamente así sé qué cosa comen. Bueno, este es un pez herbívoro, come algas, y nada más que algas, y se encuentra normalmente en fondos rocosos de oleosos, con muchas olas, donde hay mucha efervescencia, y se alimenta exclusivamente de algas. Yo me imagino que si pudiéramos domesticar a este pez, tendríamos un pez para la acuicultura extraordinario. Porque además, en el sur, se le conoce como mero. ¿Y por qué se le conoce como mero? No es un mero, es un pez totalmente distinto a la familia Serranidae. Es porque la calidad de la carne del chino, pez hacha, o como le decimos nosotros, es tan exquisita que parece a la del mero. Es un pez muy rico, es más, es muy cotizado por todos los pescadores submarinos. Y la misma Federación de Pesca Submarina hizo una autoveda para no capturar a estas especies, y gracias a esta variabilidad climática que hemos tenido, estamos viendo reaparecer al chino, tímidamente, pero reapareciendo. Lo que hay que crear son regulaciones para protegerlo. Ya en los campeonatos de la Federación se ha prohibido la pesca del chino. Ya no pescamos chino los buzos pescadores a pulmón. La fotografía es importante, pero hay que romper un paradigma. Para un fotógrafo submarino que tiene un tanque o que tiene aire a libre disposición, y se llama un equipo autónomo, puede dedicar todo el tiempo del mundo para tomar una fotografía. La foto que está tomada por José Cabero, que es un fotógrafo profesional, nos muestra un pez zanahoria al que el hombre se ha pasado 1 hora tomándole 1000 fotografías para conseguir la fotografía, entre comillas. Eso lo puede hacer un buzo con equipo autónomo, pero un buzo a pulmón no, porque tiene solo 60 segundos para aguantar la respiración, bajar y tomarle una foto. Al principio, las camaritas que habíamos comprado se las dimos a muchachos que eran estudiantes de biología y a entusiastas para probarlas. Y nos dimos cuenta que ellos no eran capaces de encontrar o de tomar la fotografía que nosotros queríamos. Y la razón es bien sencilla, no son cazadores. El cazador o el pescador sabe dónde está su presa.
Y cuando le dimos la cámara fotográfica a los pescadores y les dijimos, deja tu arpón por 1 hora y toma una cámara fotográfica que te va a durar 1 hora y búscame a las especies y fotografíalas, tuvimos buenos resultados. Entonces nos dijimos, vamos a trabajar con la Federación de Pesca Submarina. Y en el año 2018 hicimos un primer campeonato de fotografía submarina en Santa María. Yo no les voy a decir que esta es la mejor fotografía del mundo, porque no lo es. El buzo bajó 15 metros de profundidad con un agua verde para tomarle una foto a una cabrilla, pero el mérito solo valió el premio, porque era la primera fotografía, el primer campeonato y una de las más interesantes fotografías que se tomaron en ese campeonato. Pero uno va aprendiendo, como aprende en la pesca industrial, en la demersal y también como tenemos que aprender en la pesca costera, que muchos la subestiman, que se realizó en el 2018, que era un atrasado del 2017, donde permitimos que un campeón nacional de pesca submarina, el señor Renato Bustamante, ya tuvimos la participación de un buzo con amplia experiencia en fotografía submarina, que es el señor Luis Alcázar, que logra tomar algunas de las fotos más interesantes con una buena cámara, con muy buena luz. Y en el siguiente campeonato, que es el Campeonato Marina y Guerra del Perú 2018, también el señor Luis Alcázar logra esta fotografía que para nosotros también es icónica, porque nos muestra una parte de ese ecosistema muy bien representado. Un cangrejo, gambas, actinias, un erizo, un trambollito y algunas especies más. Nos está mostrando un ecosistema. Este tipo de fotos las puede tomar un fotógrafo submarino a pulmón, utilizando a los deportistas que voluntariamente puedan tener una cámara de esta naturaleza y haciendo fotos. El 2018 también se lograron estas fotografías extraordinarias, que son para mí muy bonitas. El archivo fotográfico que tiene Vanes es muy grande hoy en día. Lo que les estoy mostrando es solamente, como bien lo digo, una muestra. Pero hay aspectos importantes. No les voy a mencionar todo, porque sería muy extenso, pero sí algún ejemplo que me parece bastante didáctico. Las fotografías que están en la parte superior muestran a un pececito azul, sindicado con otro y después otro. Han sido fotos tomadas en diferentes campeonatos, por diferentes fotógrafos. Y nos dimos cuenta inicialmente que ese pececito azul parecía ser una especie nueva. Entonces nos pusimos a investigar. Y investigando descubrimos que la castañuela era familia del pez payaso. Y la parte más interesante era que el pez azul fotógrafo, y con otro fotógrafo y con otro campeonato, encontramos la fotografía del adulto. Esto ya lo hemos visto en las especies del borde costero peruano. En el caso del oro, del Oplegnathus insignis, comienza amarillo con negro, después se va tornando negro y finalmente se pone totalmente negro. La evolución de juvenil a adulto es siendo. Pero nosotros no somos investigadores. Esta labor le corresponde, de acuerdo a la Ley General de Pesca, pero esta donación la planificamos y la pensamos. Vamos a proponerle al Instituto del Mar del Perú una metodología para estudiar el borde costero peruano y que no nos digan, necesitamos un barquito de 20 millones de dólares, cargar las baterías de los drones, cargar las baterías de las cámaras, cargar el internet, tener tu computadora, dormir, tener sanitario, ducha, todas las condiciones mínimas que se necesitan, que puedan ser remolcadas por un vehículo ligero. Con 3 de estos vehículos, con 2 biólogos a bordo de cada equipo, podemos hacer el estudio del borde costero completo con todas sus especies y continuarlo por los próximos años con un costo que de ninguna manera va a superar los $150.000. Ya no estamos hablando de 25 millones de dólares, ni de 10 ni de 5. Estamos hablando de $150.000. Un poquito de imaginación y un poquito de fantasía es lo que propone nuestra organización para la investigación de un recurso, de unos recursos que son sumamente importantes para el poblador costero peruano, ergo pescador artesanal, ergo acuicultor. Aquí, en este pequeño video, les mostramos algunas de las fotografías que se tomaron en el último campeonato que hicimos en Santa María durante el verano. Hemos conseguido que Santa María nos apoye muchísimo para la realización de estos eventos, porque gracias a Dios Santa María tiene instalaciones muy cómodas, nos permite llevar botes, llevar computadoras, porque después del trabajo de la fotografía hay que recolectar los chips, hay que elegir
las fotografías que se van a presentar al jurado. Y hay un trabajo de más o menos 3 o 4 horas, que es post-buceo, que es para que cada uno de los participantes presente las fotografías con las que va a competir y ganar el campeonato. Las presenta rellenando un formulario donde menciona el nombre de la especie y el número de fotografía que va a incluir en su formulario, para que luego esto pase a los jueces y los jueces califiquen el premio y se le otorga el premio del campeonato a la mejor fotografía y a las mejores 3 fotografías. Estas fotografías todas, a excepción de una, han sido tomadas por buzos a pulmón, porque en Santa María también incluimos a los buzos con equipo autónomo y participó un número muy pequeño, pero nos ayudó muchísimo a tener fotografías. La virtud bajo el agua para hacer una buena calidad de foto, ¿no? Pero en general, como estas, por ejemplo, de Jaime Calvo, ¿no? La mayoría de estas fotografías son tomadas por deportistas, no por biólogos, ¿no? Nosotros le agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han ayudado para hacer esta labor. Queremos tener un plan de por lo menos realizar 2 campeonatos al año de fotografía submarina para ir aumentando nuestra categoría de fotografías y nos dieron y creyeron en este proyecto. Pero, ¿por qué nos empecinamos tanto en esto? Hace 26 años, cuando formamos la lista OANES, había una discusión sobre políticas de pesca y acuicultura. Traemos paquetes tecnológicos y se los vendemos a los peruanos ya desarrollados, como el turbot, el abalón de California, el salmón, qué sé yo, o nos dedicamos a las especies nativas. Obviamente yo no estaba de acuerdo con el traer paquetes tecnológicos. A mí me parecía, y a la ONG y a muchos de los que me respaldaban, les parecía ilógico que el Estado peruano invierta dinero en traer un paquete tecnológico cuando necesitamos que muchas de las especies nativas sean domesticadas, por 2 razones. La primera es porque la acuicultura no es solamente una ciencia para la producción de alimentos, también nos permite salvar especies del peligro de extinción. Y hay una razón adicional: las especies nativas han sido tradicionales de la gastronomía de productos del mar peruana. Y precisamente estas especies nativas, la chita, la corvina, el lenguado, etcétera, son especies que se han estado depredando en los últimos años y que crean esa falsa idea al público que no conoce de estas cosas de que hay una escasez de pesca. Sí hay una depredación, pero de los recursos del borde costero. Sin embargo, el Estado peruano tomó la decisión de trabajar con especies nativas, una decisión que nosotros saludamos. Al principio nos decían que era una barbaridad, que íbamos a invertir millones de dólares, que se iba a invertir tiempo en cantidad, etcétera, etcétera. Bueno, ya pasó el tiempo y los resultados están a la vista. Fondepes ha podido publicar ya un manual del cultivo del lenguado. Tenemos actualmente un proyecto en curso de engorde, que es el proyecto de Piedras Negras, que se trabajó en el sitio pesquero Hilo, con el Fondo Queyabeco, con la región Moquegua, y con una asociación de pescadores artesanales, donde el Centro Morro Sama de Investigación proveía a los juveniles y se proveían a estas jaulas flotantes de pescadores artesanales para un proceso de engorde. Para nosotros el proceso de engorde es una primera escala de la acuicultura, pero es una escala importante. Los japoneses hace más de 400 años practicaban la pesca de engorde, juntaban con sus barcos a los juveniles y los encerraban en redes, en jaulas flotantes de bambú y los engordaban. Así creció la acuicultura de la ceriola, por ejemplo, en Japón, que hoy día es muy cotizada a nivel mundial, ¿no? Las corvinas para nosotros son muy importantes porque son el recurso más importante del sur del Perú, que también estaba siendo depredado. El poderlo cultivar y el poderlo domesticar es un reto que los peruanos tenemos que asumir, y sobre todo profesionales como ustedes, ingenieros pesqueros, deben asumir. Pero no es la única, también se ha logrado hacer trabajo con la chita. Hoy día hay empresas en el norte, una empresa que se llama Seacorp en Sechura, que está trabajando con chita y ya está peleando el trabajo de la domesticación de estas especies. Hay otras especies como el oro, San Pedro o Plegnathos, que lo he mostrado en otras fotos, que no se cultiva aquí en el Perú, pero estas fotos que les muestro son de los parientes japoneses y coreanos y taiwaneses que sí se cultivan y que salen en los mercados frescos para productos de sashimi,
porque el oro, como lo conocemos nosotros los buzos, es un pescado riquísimo, y el sashimi es riquísimo, y el ceviche es riquísimo, y en todo es riquísimo. Entonces, ¿vale la pena realmente domesticarlo? Claro que sí. Otros lo han hecho, nosotros no todavía. Otra especie que es sumamente importante, que ya la mencioné, es el fortuno, o la seriola. Nosotros tenemos variedades de fortuno y de seriola. En México le llaman jurel. Hace 50 años que la seriola en México tiene un manual, que es el manual del cultivo del jurel, totalmente disponible en la internet para cualquiera que lo busque como tal. Ya en Baja California cultivan la seriola desde hace muchos años. Ahora en Chile, en Atacama, hay un proyecto de seriola, en Argentina hay un proyecto de seriola, en Noruega hay un proyecto de seriola, en España hay un proyecto de seriola. El atún blanco, como lo llaman muchos, es ideal para un producto que se llama saku, que se utiliza para el sashimi, y tiene un sabor extraordinario también. Y nosotros tenemos seriolas nativas en el Perú. Basta, una de las fotos de mi colección muestra algunas de estos fortunos capturados hace algunos años. El pulpo, que se ha metido ahora en una polémica sobre si es inteligente, lo debemos cultivar o no lo debemos cultivar, etcétera. Sí, probablemente sea inteligente, pero es riquísimo y es un producto extraordinario que puede ser cultivado por todos nosotros. Y ya se cultiva en España, que lo han patentado, Pescanova, el cultivo del pulpo ha sido patentado en Pescanova, pero también en México existe cultivo del pulpo. Y hay empresas y sociedades de esposas de pescadores artesanales que han ganado premios para hacer el cultivo del pulpo maya en Yucatán. ¿Por qué no cultivar el pulpo? También lo podemos cultivar, ya otros lo han hecho. Obviamente somos capos, entre comillas, en el cultivo de la concha de abanico, porque prácticamente sin mayor asesoría en Sechura, de pronto se produjeron más de 150 millones de dólares en producción de concha de abanico en un año, y así sucesivamente. Y el Estado peruano ni enterado. Cuando se enteró dijo, uy, hay 150 millones de dólares aquí, hay que meter nuestra mano. Bajó la producción. No, es una broma. Los pesqueros de sechuranos supieron dominar la concha de abanico de una forma muy singular, trayendo semilla de las Islas de Lobos y sembrándola en la Bahía de Sechura con éxitos extraordinarios. Pero aquí se necesita tecnología. La tecnología que ellos han desarrollado es una tecnología primaria de cultivo de fondos que requiere una mejor tecnología, y en eso los ingenieros pesqueros tienen que participar activamente en lo que es la asesoría y capacitación. La miticultura ha llegado a su grado máximo en Chile. Produce 150 a 200 millones de dólares. Y tan importante es que ya aquí en el Perú no tenemos choros. La vez pasada me fui a un restaurante de choros y me encontré con una gran sorpresa. Me sirvieron una concha de un choro peruano con choro chileno con su cebollita. Ya eso es el colmo. O sea, qué sé yo, nuestra bonanza económica quizás está provocando esto, pero es una aberración cuando nosotros podemos criar a nuestro choro. Y podemos tener un cultivo de choros muy interesante para nuestra gastronomía local. ¿Por qué todo el mundo piensa en exportaciones sin pensar en el mercado local primero? Esto es algo que a mí me sorprende. También en el sitio pesquero Hilo se ha desarrollado mucho el cultivo de las algas Chodracanthus chamisoi o cochayuyo o yuyo, como le conocemos. La tecnología es súper simple y el sitio pesquero Hilo la está transfiriendo a la comunidad con éxito. Comenzó primero con un pequeño grupo de pescadores artesanales con un área prestada. Hoy día estos pescadores artesanales de Las Brisas han formado su propia empresa y están produciendo en su propia área de mar solicitada. Y este es un cultivo sumamente interesante que se puede también hacer crecer con muy bajo costo de inversión a lo largo de toda la costa peruana. Y es un éxito del Estado, como muchos de los éxitos que estoy enumerando aquí y que no son conocidos por la mayoría. Parece que el Estado no hiciera nada, pero no, el Estado hace un montón de cosas con nuestros impuestos, solamente que comete el error de no publicitarlas. Y nosotros sabemos que el que no publica no existe. Otros errores que son simpáticos y que valen la pena apreciar y mencionarlos acá, son lo que nosotros hacemos cuando promovemos un festival gastronómico. Por ejemplo, Mistura, la primera Mistura que se hizo un premio al mejor ceviche del Perú y nombraron al primer ceviche del Perú el tramboyo. El tramboyo era el pescado más rico para el ceviche en el Perú. Pero ¿alguno de ellos había pensado cuántos tramboyos hay en la costa peruana?
¿Cómo se reproduce el tramboyo? ¿Cuál es su época de reproducción? Nadie, absolutamente nadie. Lo que desembocó Mixtura fue una captura indiscriminada de tramboyos para proveer a todos los restaurantes de ceviches en el Perú. Y ese es un error que no debemos cometer. Esta fotografía que está en la parte de abajo nos muestra un video que ha publicado un estudio sobre el tomoyo, que han publicado en una universidad chilena, donde se demuestra algo que nosotros veníamos observando desde hace mucho tiempo y que lo mencionábamos en todas nuestras conferencias. Yo le decía a los buzos con los que conversábamos, tú no sabes que cuando matas al tramboyo en noviembre, estás matando al tramboyo y a tus crías. No, ¿cómo va a ser? Me decían. No, sí. Porque cuando tú matas el tramboyo que esté expuesto, sale de su hueco y se pone sobre una piedra, inmediatamente después de que lo matas hay una vorágine de peces que van al lugar donde estaba el tramboyo. ¿Para qué van ahí? Para comerse sus huevos, pues. Bueno, este video que ha publicado esta universidad chilena muestra precisamente lo que nosotros veníamos diciéndole a todos los pescadores en todas las caletas a priori. Lo demuestra. Es que es así. Cuando no conocemos a una especie podemos cometer errores enormes con ella. Bien, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Tenemos varias. La primera, sobre la base de lo que hemos visto, es que creemos, y por eso venimos aquí, al capítulo de ingenieros pesqueros, al Colegio de Ingenieros, a decirles que debemos diseñar una política de pesca y acuicultura que nos pueda convertir en una potencia acuícola mundial, porque tenemos varios elementos importantes que son piezas de este rompecabezas que nosotros podemos armar. En las especies, para ser no tan técnico, lo he dividido en 3 grupos: los carnívoros, los omnívoros y los filtradores, las especies de crianza. Y en las especies de crianza tenemos a los carnívoros, la trucha, que ya prácticamente es nativa, el paiche, tenemos el lenguado, la corvina y la chita, que están en proceso de trabajo de domesticación y que debemos terminarlo y culminarlo no solo con ellas, sino con otras especies más, y el fortuno, que también es una especie que ya tiene una tecnología dominada y con la cual nosotros podríamos tranquilamente traerla y comenzar a trabajar para la especie nativa. Estos carnívoros, dentro de su alimentación, requieren un elemento sumamente importante, que es la harina y el aceite de pescado. Y nosotros somos los primeros productores de harina y aceite de pescado en el mundo, uno de los más grandes. Bueno, ahora hay otros, ¿no? También están los omnívoros como la carpa y la tilapia, que algunos como la tilapia no necesitan harina de pescado, porque así se la des, no la asimila. Pero podemos cultivar omnívoros, ya están siendo populares estos omnívoros aquí en el Perú y la cría de tilapia se está difundiendo de una forma espectacular en todo el Perú. Y también obviamente a los filtradores como la conchita de abanico, los choros y las algas. Si nosotros unimos nuestros esfuerzos y trabajamos con una política de desarrollo para convertirnos en pesca y agricultura enfocados en estos conceptos, probablemente lleguemos a ser una potencia de abastecimiento de alimentos hidrobiológicos a nivel mundial y nadie nos va a parar. El conocimiento está disponible. Fondepes ha publicado muchos manuales y en Internet hay muchos manuales. Con lo que tenemos podemos hacer muchísimas cosas. Es solamente cuestión de ponerse en la labor. Pero ANE siempre impulsa la tecnología. Y obviamente creemos que ahora tenemos que comenzar a dar los pasos siguientes. En tecnologías RAS, como la hidroponía, que existen ya manuales también, el 589 de la FAO, que está en inglés, pero nos puede permitir también dar ese siguiente paso. Debemos comenzar a entrar en la hidroponía. ¿Por qué? En la acuaponía, perdón. ¿Por qué? Porque la costa peruana es una costa que no tiene agua. Es muy difícil conseguir agua dulce sobre todo. Entonces podemos trabajar con un solo volumen de agua en un sistema de recirculación, el sistema RAS. Y la acuaponía se presta para este tipo de cultivos, donde cultivas peces y vegetales al mismo tiempo. Y son nuevas tecnologías. Y es por ahí por donde nosotros debemos ir. Ese es el camino, el próximo paso. También es muy importante ponerle el cascabel al gato, porque si no hay control y vigilancia en la pesquería del borde costero, nada de lo que estoy hablando aquí puede llegar a ser realidad, es solo una ilusión. Es muy importante empoderar al pescador artesanal y capacitarlo para poderlo empoderar, para que sea parte y sea capaz de, por ejemplo, hacer un ordenamiento empírico precautorio,
donde, también recomendado por la FAO, los pescadores se reúnen y deciden qué especies no van a capturar en determinada época porque saben que en esa temporada vienen con hueveras. Una cosa muy simple a priori. Pero el autocontrol es algo que debemos promover. El capacitar a los pescadores lo tenemos que hacer. Pero si no estamos capacitados en estos temas, ¿qué nos va a escuchar un pescador? Probablemente sepa más que nosotros. Hay que capacitarse en estos temas y comprenderlos y no olvidar que existe el borde costero y los recursos del borde costero son totalmente diferentes a la pesca demersal o a la pesca pelágica, que estamos habituados y que normalmente la practicamos y que la conocemos muy bien. La recuperación del borde costero es importante no solo para la pesca y la acuicultura y para el turismo, porque la actividad de la acuicultura en el mundo está ligada al turismo. Si yo puedo poner una corvina fresca en un restaurante, tengo un ceviche de primera calidad. Y si yo tengo corvinas de engorde en Guarmey, en Ancón, en donde sea, voy a proveer a los restaurantes con una corvina de perfecta calidad. Está íntimamente ligado. Una cosa que es sumamente importante es que los pesqueros veamos de una forma holística el mar. No nos parcialicemos o nos especialicemos en determinadas cosas. Seamos un poquito más complementarios en esta materia. Otro tema que es sumamente interesante y que en el Perú no existe ninguna legislación es el tema de los arrecifes artificiales. Los arrecifes artificiales deben ser promovidos, sobre todo en los fondos arenosos, que tienen poca diversidad. Los fondos arenosos pueden permitir la creación de arrecifes artificiales, y estos arrecifes artificiales pueden atraer vida. Esta vida puede ser atraída para que haya un coto de caza o un caladero de pesca artesanal, donde se pueda proveer un pescador artesanal de orilla, de recursos para la autosubsistencia o para la comercialización. Pero además es muy importante definir bien claro qué tipo de arrecife artificial voy a crear. Voy a crear un arrecife artificial lleno de cavernas y de huecos para crearle protección a los peces y atraer la vida, o voy a crear un arrecife artificial artístico para atraer a un buzo y que lo vea y que me pague por el servicio turístico que voy a hacer para llevarlo a ese arrecife. Esto es algo que no estamos haciendo y que también es labor del ingeniero pesquero. Y me dirán, ¿por qué? Porque lo primero que hay que hacer es definir cuál es el sustrato con el que vamos a construir estos arrecifes artificiales. Y tiene que ser un sustrato capaz de atraer vida. Si yo voy a poner un sustrato que no atrae vida, ese arrecife artificial no me sirve de nada. Necesito tener claro qué tipo de material es el que voy a utilizar para el arrecife artificial. Y este es trabajo de ingenieros pesqueros, que está íntimamente vinculado con la pesca artesanal de orilla y con el turismo. Bien, Oanes aquí, en el Colegio de Ingenieros, en el 2015, presentó este libro, El Diálogo Organizado para el Desarrollo. El Diálogo Organizado para el Desarrollo es una metodología que fue definida por nosotros y la Universidad Nacional del Santa, la Escuela de Biología en Acuicultura. Esta metodología nos permitía que cada universidad, de las diferentes universidades que hay en la costa peruana, que enseñan ciencias del mar, de la pesca, de la acuicultura o del medio ambiente, invitaran a los diferentes actores de su región a mesas de trabajo. Y se hizo así, en toda la costa peruana, desde Tacna hasta Tumbes. Los decanos de las diferentes universidades o directores de los colegios de las diferentes escuelas profesionales, porque también hay escuelas profesionales de ingeniería pesquera, invitaban a los diferentes actores del sector a mesas de trabajo a trabajar con una metodología. ¿Cuál era el propósito de este primer esfuerzo que hicimos y que invitó y hizo participar al Colegio de Ingenieros, a los diferentes capítulos regionales, a los decanos de todas estas facultades, a marinos, a empresas, a todo el mundo? Participaron más de 2.000 personas para la elaboración de este libro. Veo acá incluso algunos de los que estuvieron en los talleres finales donde se hizo los resúmenes de este trabajo. La virtud de este trabajo es que es un trabajo democrático, con una base muy amplia para poder discutir prácticamente cualquier tema, no solo de pesca y acuicultura. Nos permite un método donde el académico accede a la información de su región y al participar alumnos de la universidad existe un proceso intergeneracional donde este alumno se va preparando para lo que va a enfrentar cuando salga de la universidad. Y ambos, junto con los profesionales que están en la mesa de trabajo,
discuten los diversos aspectos que tienen que resolver en esta mesa. Efectivamente, inicialmente este trabajo se hizo para conocer qué sabíamos de pesca y acuicultura, y está vertido en ese libro de manera resumida para legos, porque el libro no fue preparado para profesionales, fue preparado para gente que no sabía absolutamente nada de pesca, para que tuviera un conocimiento de lo que representaba la pesca y la acuicultura en el Perú y sus posibilidades. La parte final del libro ya se ceñía exclusivamente a las tablas, y ese sí era un trabajo ya para profesionales que quisieran investigar el libro y hacer un trabajo metódico, ¿no? Bueno, nosotros estamos proponiendo esto, y ya lo hemos propuesto el 11 de octubre, que ha sido el aniversario de 26 de la ONG, con una editorial que se llama ¿Por qué sí, por qué no a la Ley General de Pesca? Y la razón de esto es que en la última legislatura del Congreso se intentó sacar adelante un proyecto de Ley General de Pesca que, según mi opinión, y la opinión de muchos miembros de nuestra ONG y miembros que participan en nuestras redes, no es debidamente democrática y tampoco representativa. Nosotros creemos que este método que ya hemos utilizado, en el que muchos de ustedes han participado, es el método adecuado para analizar si debemos modificar total o parcialmente la Ley General de Pesca. Y una de las razones fundamentales por las que he accedido a la invitación del ingeniero Nieves es precisamente para proponerle eso nuevamente al capítulo de ingenieros pesqueros del Colegio Departamental de Lima, ponernos en contacto con los demás capítulos de ingenieros para comenzar a trabajar con las universidades la posibilidad de analizar el tema de la Ley General de Pesca como tema único de los talleres y de las mesas de trabajo que podemos confeccionar en las diferentes universidades. En aquella oportunidad participaron 16 universidades. Ahora podemos hacer participar exactamente las mismas, porque hay las mismas y algunas más del sector privado. Y eso nos parece sumamente importante. Ya este libro, en el año 2015, nos estaba dando ciertos clamores que eran sumamente importantes. Queremos una política de acuicultura basada en especies nativas, queremos un ministerio de pesca y acuicultura, ahora el Congreso lo ha nombrado, lo ha elegido por insistencia, y queremos una nueva Ley General de Pesca, modificada o totalmente. En parte o totalmente. Esos son clamores que registramos y que están registrados en este libro desde el año 2015 y que nosotros creemos que ahora, cambiando simplemente el objetivo de los talleres y centralizándonos exclusivamente en el tema de la Ley General de Pesca, podemos ponernos a trabajar y tener una propuesta mucho más coherente y mucho más aceptable para el sector y para la comunidad en general. OANES ha cumplido este 11 de octubre del 2022 26 años de trabajo. Somos los observadores del sector, permanentes. Y tenemos un lema: tu amigo no es el que te regala un pescado, sino el que te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. Es un lema que nos une con todos ustedes que son ingenieros pesqueros, acuicultores. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su atención.